Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Esperamos que sea de apoyo para su importante labor docente. Para iniciar, recordaremos nuestro objetivo general. Objetivo general: garantizar una atención integral en el estudiantado de primer grado, guardando todas las medidas de bioseguridad para su incorporación, permanencia y su trayectoria en el sistema educativo. Y a continuación recordaremos nuestros objetivos específicos. Brindar alternativas de atención socioemocional a las niñas y los niños que se incorporan a educación básica, que abarca diferentes escenarios sobre la realidad enfrentada a partir de la emergencia nacional. Propiciar de manera adecuada el proceso de transición de los niños y las niñas de educación parvularia al primer grado. Fortalecer las habilidades comunicativas y competencias básicas de las asignaturas. Formar al personal docente para que desarrolle la propuesta de transición exitosa en el primer grado. Y a continuación deseamos compartir con ustedes los recursos para esta estrategia. Recursos de la estrategia. Metodología globalizadora. Situaciones de aprendizaje con enfoque socioemocional. Continuidad educativa. Guías de aprendizaje y sites de cada asignatura con enfoque disciplinar, disponible en micrositio. Recursos de apoyo. ESMATE, ESLengua, Antología para primer ciclo, Guías de desarrollo socioemocional. Bibliotecas escolares. De aula, móviles, Bolsa mágica de lectura. Proyecto Leyendo en casa. Redes de apoyo en la familia y la comunidad. Cuadernillo, Juego, me divierto y leo. 2 libros por familia. Radio y televisión educativa. Aprendamos en casa El Salvador. Teleclases transmitidas por Canal 10 y Facebook Live. Universo 7. Crecer leyendo. Hora de la lectura transmitida por Radio 96.9 FM. De lunes a viernes a la 1 p.m. Como parte del desarrollo de esta estrategia, contamos con material de apoyo. Son los materiales y libros que observamos en este momento en pantalla. Dichos libros serán asignados por medio de las direcciones departamentales, para lo cual seremos informados e informadas oportunamente y así tener acceso a ellos. Como parte del proceso de transición entre el nivel de educación inicial y parvularia al nivel de primer ciclo, contamos con el espacio de Universo 7, inicialmente con un enfoque de desarrollo socioemocional, el cual debe mantenerse dosificando el tiempo para los niños y las niñas. Además, se incorporó en la fase número 2 programas introductorios en las asignaturas de lenguaje y matemática, esperando que en la fase número 3 podamos incorporar estos programas introductorios en las asignaturas de ciencias naturales y estudios sociales. Sabemos que las familias, los y las docentes son una pieza fundamental para el desarrollo de este proceso. Por eso a continuación queremos compartir con ustedes algunas orientaciones para las familias, los y las docentes, y así garantizar el éxito en todo este proceso para nuestra niñez salvadoreña. Orientaciones a las familias. Elaborar una rutina diaria y un horario para desarrollar las sesiones de aprendizaje. Organizar un espacio en casa para el desarrollo de las actividades. Conformar redes de apoyo para participar junto a las niñas y los niños en la realización de las sesiones de aprendizaje. Consultar los recursos de apoyo disponibles en redes sociales, canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador, enlaces sites y Radio El Salvador para escuchar el programa Aprender Leyendo. Orientaciones a docentes. Propiciar un ambiente lúdico que promueva confianza en las niñas y los niños en su capacidad de aprender. Utilizar metodologías activas para el aprendizaje. Prestar atención a las palabras y acciones de las niñas y los niños. Reconocer las diferencias de cada estudiante. Apoyarse de la variedad de recursos educativos disponibles en las múltiples plataformas para el aprendizaje. Webinar de apoyo al docente. Y para finalizar, deseamos compartir con ustedes los siguientes webinars, invitándoles a continuar pendiente y seguir participando.
Buen día, maestros y maestras. En esta ocasión hablaremos sobre los fundamentos curriculares de ESLengua primer grado. Asimismo, conoceremos el nuevo libro de texto, el tomo 1 específicamente. Y si ustedes tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribirnos en los sitios correspondientes. Comencemos. El enfoque de ESLengua sigue siendo el enfoque comunicativo. Veamos lo siguiente. En la actualización curricular del lenguaje, el enfoque siempre es comunicativo, como ya lo dijimos. ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos desarrollar las macrohabilidades del estudiante. Saber leer, saber escribir, saber hablar y saber escuchar, a través de tareas genuinas y del contexto, y prácticas sociales del lenguaje. Asimismo, el enfoque es curricular por competencias. ¿Qué quiere decir? Que hay competencias transversales que buscan desarrollar las macrohabilidades comunicativas. Hay competencias de grado y competencias por unidad. Asimismo, los fundamentos curriculares se basan en un enfoque constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante aprende haciendo y es fundamental una enseñanza explícita, es decir, que el maestro o la maestra siempre tiene que hacer un modelaje de lo que quiere compartir con sus estudiantes. Por otro lado, las evidencias son importantes de ver cómo el niño va aprendiendo y mejorando. Las evidencias son fundamentales. Por otro lado, no podemos dejar fuera la evaluación al servicio de los aprendizajes y del desarrollo. Al inicio, siempre tenemos que hacer una evaluación diagnóstica de cómo vienen los niños de la parvularia a primer grado. Y constantemente se tiene que hacer una evaluación formativa. La evaluación formativa es importante para poder ver los avances o retrocesos que tenga el niño en los aprendizajes y así poder hacer un refuerzo o ampliar ciertos contenidos. Además, recordemos que la evaluación siempre es centrada en evidencias. Recordemos que el programa de estudio vigente que se echó a andar desde el 2008 contiene ciertos bloques y estos son los conceptuales, que tienen que ver con los saberes lineales, y los procedimentales, que tienen que ver con ejecución del saber o resolución de tareas, y los actitudinales, tiene que ver con el estado anímico del estudiante al resolver ciertas tareas, y los indicadores de logro, que son la evidencia que el alumnado está alcanzando los objetivos propuestos. Recordemos que el programa anterior tenía competencias, objetivos e indicadores de logro. Como ya mencionamos que el nuevo programa de estudio de ESLengua se basa en un enfoque por competencias, ya no es necesario incorporar objetivos por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en una competencia siempre están presentes el ser, el saber y el hacer. Esta es una triada que no la podemos separar. Entonces, formular objetivos no es que sea malo, pero no son necesarios porque solo necesitamos las competencias por unidad para desarrollar las habilidades de los niños y las niñas. Por eso, en el nuevo programa de estudio, usted va a encontrar al inicio de cada unidad ciertas competencias que va a desarrollar a lo largo de ese periodo. Hoy veamos cómo se articulan las competencias en el nuevo programa de estudio. Hay competencias transversales que están a lo largo de todo el año escolar. Las competencias de ciclo, ¿qué quiere decir esto? Hay ciertas competencias para primer ciclo, ciertas competencias para segundo ciclo y tercer ciclo hasta llegar al bachillerato. Y siempre hay una articulación entre ellas. Seguidamente tenemos las competencias de grado. Cada grado, luego de las competencias transversales de ciclo, tiene las del grado. Y por último, llegamos a las competencias de unidad, pero todas parten de las competencias transversales, que es desarrollar las macrohabilidades del estudiantado. Y esto lo corroboramos a través de los indicadores de logro. El desarrollo de los nuevos programas de estudio busca dar respuesta a esas inquietudes que el docente se genera a la hora de planificar. Veamos lo siguiente. ¿Qué interrogantes nos hacemos a la hora de planificar? ¿Para qué enseñar? Enseñamos competencias. ¿Qué debe aprender el estudiantado? Saberes y habilidades. ¿Cómo enseñar? Orientaciones metodológicas y una secuencia didáctica oportuna. ¿Cómo, cuándo y qué evaluar?
También tenemos orientaciones sobre evaluación, indicadores de logro y evidencias de aprendizaje. En los cambios curriculares tenemos estructuras textuales en concordancia con la teoría de modelos textuales y con el modelo holístico de enseñanza. Se debe tratar en conjunto y de manera integrada la comprensión y la expresión con el estudiantado. Es decir, se debe trabajar el proceso lector y el de escritura de manera conjunta, no de manera aislada. Además, hay una redistribución de contenidos. Se amplían lecturas y los saberes referidos a la comunicación y la comprensión de textos digitales. Se incluyen temas de investigación y la búsqueda de información confiable para interactuar a distancia con criterios de uso. Además, hay una reflexión de la lengua desde el contexto comunicativo del texto. El estudiantado y el docente reflexionan sobre la lengua en uso, en tanto que ésta tiene una función social. Por otro lado, también tenemos una estructuración de competencias. Desde el enfoque de la asignatura, las destrezas de la lengua son hablar, escuchar, leer y escribir. Aquí definidas como competencias transversales, que hacen referencia a las competencias que desarrollan todos los estudiantes en la asignatura. Las competencias de grado y unidad incluyen un verbo, un objeto, un propósito y una condición de calidad. Si ustedes todavía tienen alguna inquietud o duda de lo que acabo de explicar sobre las competencias, lo invito a revisar el programa de estudio que lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación. Asimismo, hoy les voy a presentar el libro de texto tomo 1 de lenguaje, que ustedes ya habrán escuchado el término eslengua. ¿Qué quiere decir eslengua? Esta es una estrategia de fortalecimiento del desarrollo de la lengua. Bases de la secuencia didáctica eslengua. Aprendizaje por competencias. Integración del saber, el hacer y el ser a través de conocimientos, textos amplios de diferentes tipos y formatos, procedimientos, aplicación de saberes, actitudes, comportamiento ético en la comunicación. Constructivismo. El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a través del proceso de adaptación. El sujeto que conoce es el que construye su propia representación de la realidad. Se construye a través de acciones sobre la realidad. El aula activa. La gestión del aula activa fomenta procesos reflexivos, dinámicos y constructivos en el estudiantado a través de la interacción social respetuosa que permite generar un sentido de pertenencia escolar, favoreciendo la integración de diferentes experiencias educativas. Asimismo, una práctica social del lenguaje. Son pautas o modos de interacción que, además de la producción e interpretación de textos orales o escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con estas. Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa. Asimismo, se busca un empoderamiento tecnológico, uso de los recursos en plataformas virtuales para la competencia digital, Google Classroom, Google Sites, códigos QR para teleclases e información, micrositio del Ministerio de Educación para eslengua, con recursos adicionales, software de lectura y escritura inicial, libros digitales, videos de enseñanza de lectura y apps interactivas. Para que los niños y las niñas aprendan a escribir y a leer con facilidad, es necesario que ellos tengan personas que les modelen la lectura y la escritura. Es decir, a niños que les leen cuentos antes de dormir o les leen un poema en cualquier momento del día, se les va a facilitar el aprendizaje. En cambio, los niños que no vienen de un contexto letrado, es decir, donde no hay periódicos, donde no hay libros y donde nadie les lee un cuento, difícilmente este niño va a aprender con la misma facilidad de aquel niño o niña que venga de un ambiente totalmente letrado.
Entonces, es necesario utilizar ciertas estrategias para que ellos logren aprender en primer grado a leer y escribir. Asimismo, debe haber una transición de la parvularia al primer grado. Es decir, si un niño ha cursado la parvularia, ya tiene una estimulación, ya tuvo contacto con algunos libros, la maestra les leía cuentos, les cantaba cancioncitas, entonces esto les sirve para adquirir el código escrito. Pero si un niño no ha hecho la parvularia y llega de una sola vez a primer grado, su ritmo de aprendizaje podría ser más lento. El aprendizaje de la lectura y escritura inicial. En parvularia, los niños juegan con el lenguaje oral a través de poemas, cantos, rimas. Hay un acercamiento al texto, palabras claves, textos completos y lúdicos, aprestamiento, el desarrollo de trazos y ejes temáticos globalizadores. En primer grado se retoman los textos auténticos, literarios y no literarios, poemas, retahilas, cuentos cortos, fábulas, noticias, notas, listas. Además, hay un aprendizaje del código escrito, lecturas y escritura auténtica y estrategias de escritura, nociones de la ortografía, para luego conectar con el segundo grado, consolidación del código escrito, lectura de textos literarios, fábulas, leyendas, historietas, asimismo estrategias de lectura y escritura, textos orales, iconoverbales y funcionales. Para poder desarrollar las macrohabilidades del estudiante a través del enfoque comunicativo, se retoman ciertos enfoques o fundamentos teóricos en la sociolingüística, en la psicolingüística y otras, para poder desarrollar todas las competencias de los niños y niñas en primer grado. El nuevo programa de estudio tiene 9 unidades didácticas que contienen los siguientes bloques. Conozcámoslos. En la organización curricular de primer grado tenemos los siguientes bloques: lectura, código escrito, oralidad, textos, escritura y productos. En el bloque 1 de lecturas tenemos en la unidad 1 lecturas de cuentos. En la unidad 2, onomatopeyas. En la unidad 3, nuevamente, cuentos. En la unidad 4, la historieta. En la unidad 5, fábulas. En la unidad 6, las rondas y canciones. En la unidad 7, nuevamente trabajamos con los cuentos. En la unidad 8, adivinanzas, canciones y cuentos. Y por último, se concluye con la unidad 9, poemas. En el bloque de código escrito se trabaja en la unidad 1 la noción de la palabra escrita. En la unidad 2, las vocales y el nexo I. En la unidad 3, las consonantes M y P. En la unidad 4, las consonantes S, L, D, T, N. En la unidad 5, las letras o consonantes F, R, R, la B y la C. En la unidad 6 se trabaja con las letras Q, G, B, D, P y Q. En la unidad 7 se trabaja la letra J, la K, la H, la Ch, la doble L. En la unidad 8 se trabaja la letra K, la Y, la X y la Z. Por último, en la unidad 9 se trabajará con la letra ñ, la W, la V y las sílabas complejas. Recordemos que en cada una de estas unidades se va a trabajar el sonido de la letra, o el fonema mejor dicho, el nombre de la letra y la escritura de cada una de ellas. Por otro lado tenemos el bloque de la oralidad, que explícitamente no está en todas las unidades didácticas. Sin embargo, está implícito en cada una de las actividades que se van a desarrollar en las 9 unidades. Pero acá tenemos, en la unidad 1 se trabajará la presentación de sí mismo, es decir, el niño hará una presentación con sus nombres y sus gustos. Asimismo, se trabajarán los trabalenguas y adivinanzas. En la unidad 3, los gustos personales. En la unidad 4, lectura en voz alta.
En la unidad 7 se trabajará la formulación y creación del diálogo. Y en la unidad 9, poemas en voz alta y las notas de voz. El uso de textos. En la unidad 1, el uso de libros y el cuaderno. Recordemos que los niños inician su año escolar. En la unidad 2 se trabajará con listas. En la unidad 5, las notas y los recados. En la unidad 6, la noticia. Y en la unidad 7, el texto instructivo. Por último, llegamos a la producción textual y la escritura. En la unidad 1, sobre escritura y productos, tenemos el uso del lápiz, la postura al escribir y la direccionalidad a la hora de escribir, de izquierda a derecha, el nombre propio. En la unidad 2, el niño va a completar listas. En la unidad 3, recrea cuentos. Asimismo, se trabajará la noción de sustantivo, femenino, masculino, singular y plural. En la unidad 4 se trabajará la recreación de historietas, la noción de nombres diminutivos. En la unidad 5 se trabajará la escritura de notas y los signos de interrogación. En la unidad 6 se trabajará la producción de noticias y las palabras sinónimas. En la unidad 7, instrucciones sobre el uso de objetos y la noción del verbo. En la unidad 8, la creación de cuentos, noción de oración, el uso de mayúscula inicial y punto final. Por último, en la unidad 9, se trabajará con la escritura de textos con rima y los signos de admiración. Bien, ya conocimos los contenidos que se trabajarán en cada una de las unidades del nuevo programa de estudio y que también se retoma en el libro de texto. Pero es necesario que siempre se haga un modelaje de lectura y escritura, porque a leer se aprende leyendo, a escribir se aprende escribiendo. Alguien muy famoso decía que aprender a leer es aprender a interrogar los textos completos desde el inicio. Es decir, en el programa actual y en la nueva estrategia de Lengua se pretende que desde los primeros días de escolaridad del niño o la niña que está en primer grado entre en contacto con textos completos, porque partimos de un enfoque globalizador o ecléctico. Es decir, no partimos de un enfoque sintético. ¿Qué quiere decir? Que iniciamos por el método silábico o fonético o alfabético. No. Partimos de un enfoque globalizador, es decir, con textos completos que tengan un mayor significado para el niño o la niña que está aprendiendo. Asimismo, leer es interrogar a un texto, es construir activamente un significado en función de las necesidades y de sus proyectos, es decir, los textos que se han contemplado en el libro de primer grado corresponden a las necesidades y a los gustos de los niños y las niñas. Asimismo, se aprende a leer produciendo textos y se aprende a producir textos leyendo. Entonces, los niños y las niñas de primer grado necesitan a un modelo lector y un modelo escritor, tanto dentro del aula como dentro de la casa. Y no se puede separar el aprender a leer del aprender a producir. Estimados maestros y maestras, ha llegado el turno de que ustedes envíen sus preguntas o inquietudes sobre todo lo que hemos estudiado.
En la fase 1 de la continuidad educativa se trabajó a partir de 7 situaciones de aprendizaje, donde se abordaron temas socioemocionales y a partir de la semana 5, 6 y 7 se abordaron contenidos de lenguaje y de matemática y ciencias de los programas vigentes elaborados en el 2008. En la fase 2 de la continuidad educativa se retomará el nuevo material de lenguaje y literatura. En este caso, nos centraremos en el tomo 1 del libro de lenguaje, donde se trabajarán las primeras 4 unidades didácticas y esas también se articularán con las teleclases y las radioclases. Los momentos didácticos de la unidad. El primer momento del libro de texto es la sección Juguemos. Los juegos proporcionan a los niños oportunidades de aprendizaje y son muy importantes para el desarrollo del cerebro en la primera infancia. En la sección 2 tenemos Nos gusta leer. Implica la comprensión de la situación comunicativa del texto. Hay un antes, durante y después de la lectura. En la sección 3 tenemos Conozcamos las palabras. Acá se comienza a analizar el código escrito. Los niños van a transitar y desarrollar la conciencia fonológica que tiene que ver con el reconocimiento de la grafía y los sonidos que escuchamos. Asimismo, la conciencia silábica, es decir, todas esas combinaciones que hacemos con las consonantes y las vocales para formar las palabras que utilizamos en el día a día. La conciencia léxica, que tiene que ver con el vocabulario y el significado del mismo. Y por último, la conciencia sintáctica. Otra sección del libro de texto es Nos gusta escribir. Corresponde a la ejercitación de las grafías estudiadas en textos completos, el trazo, la composición de otras palabras, ampliación del vocabulario y análisis de aspectos gramaticales. En este caso, en primer grado, se trabaja con nociones. Luego tenemos la sección Nos expresamos. Se refiere a una resolución de situaciones comunicativas, donde se evidencia el dominio de los saberes adquiridos de una forma integrada. Por último, tenemos la sección Practico lo aprendido, sección destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes. Evalúa competencias dentro de contextos significativos y también hay una autoevaluación de los aprendizajes del niño o la niña. Si usted tiene alguna inquietud o duda sobre las secciones del libro, le invitamos a que escriba sus preguntas en el siguiente espacio.
luego del espacio de preguntas y respuestas, vamos a conocer cada una de las secciones del libro de texto tomo 1. Cada una de las unidades contiene una entrada de unidad, incluye un texto lúdico con sentido y presenta los saberes o logros esperados. La sección Juguemos de color celeste se centra en juegos de oralidad, canciones, rimas, trabalenguas, coloreo, trazos guiados. Está orientada a la verificación y valoración de los saberes previos de los niños y las niñas y genera la curiosidad sobre el código escrito y el texto. La sección Nos gusta leer de color naranja se centra en el reconocimiento del texto escrito con los siguientes momentos de la lectura: antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. La lectura debe ser modelada en voz alta por una persona adulta. Asimismo, puede haber una lectura individual o coral. Esto permite el desarrollo de la comprensión lectora y se reconoce la silueta textual o noción de texto. En la sección Conozcamos las palabras de color morado, encontramos estos momentos. Conoce, donde se presentan las nuevas vocales o consonantes a estudiar a partir de un texto con sentido completo, hasta llegar a los sonidos, las sílabas y las grafías. La otra sección es Practica. En esta el niño identifica y discrimina fonemas y asocia fonema-grafema. Y por último, aplica, con énfasis en la conciencia léxica, sintáctica y ortográfica. Luego tenemos la sección de color verde, Nos gusta escribir. Esta también posee otros momentos, donde el niño conoce la tipología textual, la silueta, luego planifica el texto que va a producir. La planificación tiene que ver con la definición del texto a producir y el propósito del mismo. Luego el niño escribe. Hay una producción del texto. En las primeras unidades se trabaja en completar textos, siluetas, añadir información y escribir con ayuda. Y por último, el niño revisa. En las primeras unidades dialogan, revisan, observan siluetas y la escritura de palabras completas o incompletas. La sección naranja nos expresamos. En esta sección desarrollarán habilidades para poder expresarse ante los compañeros, docentes y familia. En las unidades que se aborda se trabaja la exposición, el uso de ademanes, cómo modular la voz, las frases de cortesía y el uso de otros recursos tecnológicos como las notas de audio. Por último, tenemos la sección Practico lo aprendido. La intención de esta sección es que el niño desarrolle actividades de lectura comprensiva, haya una práctica con ejercicios de reflexión sobre la lengua. Aquí podemos encontrar también audiolibros que sean referidos a las teleclases, el trazado de letras, palabras y oraciones. Además, escritura de palabras en letra ligada, que es la que conocemos como la letra de carta, y letra desligada o la letra de molde. Y por último, el niño autoevalúa su aprendizaje, si lo realizó con ayuda o lo hizo por sí mismo. En otro webinar, ustedes conocerán la guía metodológica que les permitirá tener las orientaciones pertinentes para cada una de estas secciones, donde encontrarán un modelamiento con explicaciones y ejemplos utilizando el lenguaje claro y según la edad del estudiantado. También la verbalización de los procesos de pensamiento, es decir, no dar por sentado de las y los estudiantes comprenden solamente porque se explicó. El diseño de experiencias de aplicación y ejercitación del conocimiento y las habilidades nuevas, considerando lo socioemocional. Además, la evaluación constante del proceso de aprendizaje y retroalimentación puntual que invite al estudiantado a comprender el error y corregirlo de manera inmediata. Bueno, hemos llegado al cierre de este webinar. Espero que te sirva de mucha ayuda para la planificación de tus próximas clases. Asimismo,
En otro webinar conocerán la guía metodológica para poder utilizar de la mejor manera el libro de texto. Recordemos que ahorita únicamente hemos presentado el tomo 1, que corresponde a las primeras 4 unidades didácticas del libro de texto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho sobre el nuevo material didáctico que llegará a sus manos. Hasta la próxima.